Muy bien, muy buenas tardes, muy buenos días a todos, nuestro público en general, a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Quisiéramos saber desde qué parte nos acompañan, desde qué parte del mundo. Ahí pueden escribir por el chat desde dónde nos acompañan, tal vez por ahí las tardes, las noches. Por favor, necesitamos saber de dónde nos acompañan. Agradecer a cada uno de ustedes por dar de su tiempo en pro de la educación, que siempre es algo muy bonito. Por ahí Jorge nos dice desde Perú, Manuel Jiménez desde México. Muchísimas gracias y bienvenidos a este programa. Hoy vamos a hablar acerca de dashboard en People Analytics, ¿no? La creación de dashboard en People Analytics. Para ello nos acompaña un experto a quien vamos a presentar como es debido. Antes decirles que también nos pueden ubicar en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, en LinkedIn y también por YouTube. Ahora sí, vamos a presentar a nuestro especialista. Él es un profesional con amplia experiencia en People Analytics, por lo que llegó a obtener el premio de LinkedIn Top Voice y HR Influencer en People Analytics y HR Data Analyst. Actualmente es el cofundador de Humanos Reales. Estamos hablando de Javier Calzolari. Javier, bienvenido. ¿Cómo estás, Javier? Buenas tardes, bueno, buenas noches acá en Argentina. Osvaldo, ¿cómo andan todos ahí conectados? Estuve leyendo. Tenemos presencia de todo LATAM, así que bueno, bienvenidos, bienvenidas a todos al webinar de hoy. Bienvenido, Javier. Bienvenidos también a todo el público que nos está acompañando el día de hoy. Nuevamente, un gran saludo para todos ustedes y les vamos a dejar en manos de un experto en People Analytics. Adelante, Javier, todos tuyos. Muy bien, bueno, allá vamos. Vamos a hacer la prueba de fuego, vamos a poner a compartir pantalla y esto es así, si funciona cuando yo lo pongo a compartir, va a salir bien todo el resto de la presentación. Así que vamos a poner esto por acá y vamos a tocar este otro botón y así como por arte de magia se debería estar viendo en este instante la primera slide de mi presentación. De ser así, les voy a pedir que me regalen un afirmativo, un sí, un ok, un se ve perfecto, un está todo bárbaro. Así me quedo tranquilo y ya podemos arrancar entonces. Muchas gracias, Rafael, tiene el premio por ser el primero, excelente. Muchas gracias. Bien, ahí van llegando los mensajes. Buenísimo, bien. Como dije entonces, si salió bien esto, va a salir bien toda la presentación, así que allá vamos. Como les comentaba Osvaldo, como bien sabrán, hoy vamos a compartir información sobre la creación de dashboards con People Analytics. ¿Sí? Vamos a hablar de cómo se van a ir desarrollando las métricas que vamos a mostrar en nuestros tableros, vamos a hablar de visualización de datos, vamos a hablar de integridad de datos, ¿sí? De distintos pilares que hacen a la creación de esos dashboards, de esos tableros, de esos espacios donde vamos a mostrar información justamente. Para quienes no me conocen, en 2 segundos les cuento quién soy. Mi nombre es Javier Calzolari, soy analista de datos de recursos humanos, me especializo en esto, ¿no? En People Analytics. Soy técnico en gestión de recursos humanos, estoy en proceso de tesis. Si todo sale bien, antes de terminar febrero me debería convertir en licenciado. O sea, en enero la universidad no trabajaron, así que bien, mi defensa de la tesis está programada para febrero. Si todo sale bien, en un par de días me convierto en licenciado. Bien, crucemos los dedos. Entre otras cosas, como les comentaba Osvaldo hace un ratito, soy co-founder y tutor en Humanos Reales, Academia de Recursos Humanos, en la que justamente nos concentramos en compartir información, en enseñar a profesionales de recursos humanos de todo el mundo, todo esto que tiene que ver con las nuevas
metodologías, con las nuevas tecnologías que hacen a la gestión de HR, en esta nueva era de HR. Tengo algunas otras certificaciones, algunos reconocimientos que tienen que ver con Analytics, que tienen que ver con branding, pero bien, no vienen directamente al caso. Lo importante es que nos centremos en que hoy vamos a estar hablando de People Analytics, de la creación de dashboards con People Analytics y de todo lo que tiene que ver con el tratamiento efectivo de datos de la gestión de personas. Muchas gracias, Yesenia, por las felicitaciones adelantadas. Espero pronto poder compartir con todos ustedes la foto ahí con mi título y bueno, y oficialmente poder decir que soy licenciado. Bien, allá vamos, el objetivo de febrero. Bien. Bueno, dijimos, vamos a hablar entonces de People Analytics para hacer un brevísimo repaso, también sí, como para ponernos en contexto, ¿no? Para ver, bueno, de qué vamos a estar hablando hoy y poder compartir información con aquellos que por ahí están recién adentrándose a este tema, que están conociendo este mundillo, ¿no? De la aplicación de ciencia de datos en lo que es recursos humanos. Quiero compartirles una definición, ¿sí? Para hacer el puntapié. Cuando hablamos de People Analytics, hablamos de una metodología que lo que nos permite hacer es tomar problemas del negocio y transformarlos en problemas matemáticos. No se asusten, no se asusten a quienes no les gustan los números, a quienes no les gusta la matemática. Yo también pasé por eso, yo también me anoté en recursos humanos en la carrera pensando que no iba a haber tantos números. Bien, bueno, ahora estoy aquí haciendo People Analytics, pasa, pasa. Pero bien, cuando hablamos de People Analytics, de Analytics en general, estamos buscándole la vuelta a darle tratamiento a esos desafíos, a esas situaciones, a esos puntos de dolor que encontramos en nuestra gestión, en el día a día, especialmente en recursos humanos, cuando tratamos con situaciones que son subjetivas, que son etéreas, que son poco definibles o poco predecibles. Si yo les pregunto a ustedes, si me pueden definir específicamente o me pueden explicar específicamente cómo se mide el desempeño, o por ejemplo, cómo se mide la cultura organizacional, qué es la cultura organizacional, cómo se mide el clima organizacional, o sea, qué es el clima organizacional. Son distintos conceptos que en recursos humanos los tenemos súper atados, hablamos de conceptos muy tradicionales de recursos humanos, como clima, como desempeño, como cultura, pero definir específicamente, matemáticamente, qué son, es un tema muy complejo. Ahí es donde aparece justamente People Analytics y el arte de aplicar ciencia de datos a la gestión de personas dentro de las empresas para poder entender qué es lo que está sucediendo, lo que la gente hace, cómo lo hace, lo que la gente puede o podría llegar a hacer. Hablamos de distintos enfoques, ¿no? También en el tratamiento de esa información, enfoques aptitudinales, actitudinales. No solo vemos resultados, sino que también vemos procesos. Y no solo lo vemos dentro de nuestro sector, sino que también lo vemos conectado con otros sectores o con la organización en general. Este concepto de conexión con los resultados del negocio, el impacto en los resultados del negocio, es algo que lo vamos a mencionar varias veces durante la charla de hoy y es uno de los pilares fundamentales también de lo que es People Analytics y el trabajo con datos en recursos humanos. No es el tema directamente de esta charla, del webinar de hoy, pero para quienes no lo saben o no conocen tanto de lo que es esta metodología, People Analytics nos permite llegar a saber, por ejemplo, lo que la gente siente o piensa. Vamos a ver un ejemplo en un rato, al final tenemos justamente un caso en el que hablamos de esto, ¿no? De cómo podemos llegar a tener ese dato duro de lo que la gente siente, la percepción de sentimiento que tienen las personas. Parece ciencia ficción, parece Black Mirror, le juro que no lo es, ahora en un ratito lo vamos a ver en detalle. Para cerrar en cuanto a lo que es definiciones, en palabras de David Green, es uno de los referentes mundiales en materia de People Analytics. Quienes no lo conocen, les recomiendo que después lo busquen en LinkedIn. Es un gran creador de contenido en LinkedIn, o sea, recomiendo que lo sigan para estar al tanto de más información allí en la plataforma profesional. David comparte todo el tiempo contenido actualizados. Está escuchando ahí, me llegó un mensaje.
Ok, se fue el sonido. Ahí volvió, bien. Perfecto, buenísimo, gracias. Sí, sí, no sé, te juro que no toqué nada, bien, porque la cámara se cortó solo el sonido, me vieron, me seguían viendo. Ok, bien, bueno, puede pasar, bien. Decía, entonces, nuestro amigo David Green, referente internacional, referente mundial en todo lo que es People Analytics, gran creador de contenido en LinkedIn. Él sube constantemente a su perfil información actualizada sobre la temática, lo que es People Analytics, investigaciones, noticias, hace compilado justamente todos los hallazgos que hacen distintas organizaciones alrededor del mundo. Bien, un montón de información, así que súper, súper recomendado que si no lo conocen y quieren saber más de People Analytics, lo sigan en LinkedIn. Bien. David lo que menciona en su definición habla de distintos conceptos, ¿no? Habla de que, por un lado, tenemos datos justamente, tenemos información que respaldan la estrategia comercial, esto que decíamos, los resultados organizacionales. Tenemos datos que impulsan la estrategia comercial, los resultados del negocio. Este concepto que decía lo vamos a repetir muchas veces, comercialismo, ¿sí? Conectar lo que hacemos con los objetivos organizacionales generales, no solamente quedarnos en HR, en nuestro sector, en nuestra oficina, sino ver cómo esas tareas, esos procesos, esos resultados que tenemos en nuestro sector impactan, aportan o afectan a los resultados organizacionales. También en su definición, David habla de desempeño, habla de aumentar la productividad, que por supuesto es uno de los objetivos principales que tienen las organizaciones, ¿no? Queremos que la gente rinda lo mejor posible, pero esto le suma también un concepto que ahora se está mencionando muchísimo, que me parece fantástico, es algo que también me encanta y me parece súper interesante. David habla de experiencia, habla de la experiencia del colaborador. Seguramente han escuchado, han leído estos conceptos, People Experience, Candidate Experience, Employee Experience. Son todos términos que cada vez se mencionan más y que cada vez se tienen más presentes, ¿no? En las organizaciones y por supuesto también los profesionales de todo el mundo se forman en estas temáticas. Así que bien, tenemos distintos conceptos que están todos interconectados justamente por los datos que generan las personas dentro de las organizaciones. Decíamos, son conceptos que cada vez se mencionan más, que cada vez las empresas buscan más, sobre los cuales las personas cada vez se forman más. ¿Por qué sucede esto? Porque hoy, como nunca, tenemos una infinita cantidad de datos a nuestra disposición. Tenemos, como nunca antes, una cantidad inmensa de acceso a esos datos, herramientas para analizarlos, lenguajes de programación, programas de visualización, justamente desarrollo de tableros, distintas formas de darle tratamiento, almacenamiento y procesar todos esos datos, como digo, como nunca antes los habíamos tenido. Y también tenemos una necesidad inmensa de aprovechar esos datos. Y este crecimiento, como digo, va de la mano de una mayor conciencia de nuestro contexto, de entender, ok, si tenemos estos datos y estamos haciendo las cosas de cierta manera y vemos que no coincide, o vemos que se puede mejorar, o vemos que algo está haciendo ruido, bien, utilicemos esa información, utilicemos esas herramientas, esa tecnología para mejorar nuestro trabajo y nuestra forma de gestionar personas en las organizaciones. Tengo distintos datos, justamente ya que vamos a hablar de People Analytics, tengo distintos datos que tienen que ver con esto, ¿no? Con la adopción de la analítica en el mundo de HR. Uno de los que más me gustó, que es súper resonante, es que a partir del 2022, el 97% de las organizaciones va a mantener o va a aumentar la inversión que ya venía haciendo en tecnologías de People Analytics. El 97% de las organizaciones va a mantener o aumentar la inversión. Así que, insisto, es una tendencia que está más que instalada en las empresas. Bien, entendemos entonces este concepto, hablamos de cómo podemos aplicar entonces la ciencia de datos, cómo nos habilita a entender qué está pasando con el desempeño de las personas, con la experiencia de las personas y a cómo conectar también nuestras acciones, nuestros procesos y resultados con los objetivos organizacionales. Si nos ponemos a analizar en detalle, justamente hablando de cómo todo está conectado, ¿verdad? Debemos saber que también dentro de People Analytics podemos hacer subramas, subespecializaciones, como también tenemos en HR en general, ¿no? Seguramente hoy en la audiencia allí del otro lado haya profesionales de recursos humanos que se dedican, por ejemplo, a reclutamiento y selección,
compensación y beneficio, formación y desarrollo, perfiles generalistas, ¿por qué no? Gente dedicada a People Experience, como decíamos, y más. Si quieren ir escribiendo en el chat mientras tanto en qué rama, en qué especialización de HR ustedes se manejan, fantástico, me gusta ahí tener el dato y hacemos, sumamos un poco de interacción. Bien. Ya sea para hacer un simple informe, para implementar un programa de People Analytics de punta a punta, o bien para armar un dashboard de People Analytics justamente, para todas y cada una de estas ramas existe un set específico de métricas y de distintos proyectos de valor que podemos desarrollar y que se pueden aplicar para justamente extraer valor a través de People Analytics. Ahí Rebeca comparte que está en reclutamiento IT, bien, Manuel, formación y desarrollo, Jennifer, gerencia de proyectos, bien, bueno, tenemos variado, como decía. Y acá tenemos, por ejemplo, los dos primeros casos. Habla Rebeca de reclutamiento IT y tenemos en nuestro listado, lo que estamos viendo en la slide, una de las especializaciones más extendidas de lo que es People Analytics es justamente Sourcing Analytics o Recruiting Analytics, todo lo que tiene que ver con las analíticas del empleo y de la selección. Tenemos también a Manuel en formación y desarrollo, lo que tenemos en nuestro espacio 3, uno que a mí me encanta, justamente, bueno, por algo estoy aquí, que es Learning Analytics, ¿no? Todo lo que son las analíticas de los procesos de aprendizaje, que es algo que, insisto, me parece súper, súper interesante y sobre lo cual creo que hay un inmenso potencial todavía por explotar y por desarrollar en el ámbito de HR. Como decía, para cada uno de estos rubros, ahí Emilio dice generalista, próximamente en formación y desarrollo, me encanta. Bien, es mi especialización, así que todo el aguante ahí, Emilio. Bien, excelente, cruzando los dedos. Bien. Decía entonces, estas distintas especializaciones, estas subramas de People Analytics, tienen sus distintas métricas recomendadas, sus distintos KPIs recomendados y distintos proyectos de valor, ¿sí? Como algo más general, más grande, que se puede desarrollar para extraer valor con People Analytics. Esta información que nosotros vamos a procesar, estas métricas que nosotros vamos a elegir, que vamos a definir, que vamos a tener implementadas dentro de un plan estratégico de People Analytics, son esos datos que justamente nos van a permitir a nosotros hacer esa transición y salir de ser un servicio transaccional, de ser un sector que simplemente reacciona a los problemas, perdón, a convertirnos en socios estratégicos del negocio. Saber justamente cuándo utilizar esas métricas, cuándo elegir esos KPIs, saber cuáles son las que necesita mi organización, algo fundamental, y justamente es uno de nuestros objetivos, ¿verdad? El desarrollar tableros efectivos, ¿no? Para pasar de ser entonces ese servicio transaccional y convertirnos en socios estratégicos. ¿Qué significa esto, no? ¿Qué significa pasar a ser socios estratégicos cuando hablamos de implementación de programas de análisis de datos? Pensemos que nosotros, o sea, sabemos que en recursos humanos, incluso con la mejor intención, nos encontramos muchas veces en la situación de ir a preguntar a otros sectores, a otros líderes, estamos aquí como facilitadores, ¿en qué podemos serte de utilidad? ¿En qué podemos ayudar? Lo que sucede, en muchísimos de los casos en general, es que la respuesta que recibimos a esa pregunta, a ese ofrecimiento de ayuda, no suele ser algo que después tenga un impacto realmente notorio, positivo, significativo en los resultados del negocio, que como dijimos es nuestro objetivo. En el caso del desarrollo de tableros o en el caso del desarrollo de informes, sucede lo mismo. Muchas veces pasa que nosotros tenemos la presión de porque estamos en recursos humanos, trabajamos con justamente la gestión de personas, ni hablar si ya se sabe en la empresa que tenemos algún conocimiento en cuanto a desarrollo de tableros o conocimiento de análisis de datos, tenemos la presión, tenemos la responsabilidad, es como que no lo dice nadie tal vez, pero sí tenemos que salir a hacer tableros, tenemos que dar informes, tenemos que compartir información de los resultados y de la gestión. Tengo un caso para compartirles ahora una anécdota personal, ahora me tengo que morder la lengua, ahora ya vamos a llegar ahí para hacer el wrap-up de este concepto que les estoy compartiendo. Lo que sucede, como decía, en estos casos, es que nos encontramos muchas veces trabajando para cosas que no aportan un valor significativo, sea para desarrollar un programa de People Analytics o para desarrollar tableros, para contestar mails y enviar informes, nos
no llegamos a aportar ese valor, no logramos enfocarnos en esto que es la extracción de valor guiado por los datos, y cuesta muchísimo después convencer a las demás personas de que lo que estamos haciendo es realmente significativo. En esta situación en la que nos encontramos, como digo, es muy normal, ¿sí?, encontrarnos trabados en esta situación. Nosotros podemos darle un giro a la situación y piensen ustedes cuánto más efectivo sería que nosotros nos acercáramos a otro sector, a otro líder, a otro jefe, y en lugar de preguntarle, bien, ¿en qué te puedo ayudar?, si nosotros fuéramos directamente con un dato, con algo que nosotros hubiéramos detectado, con un problema, con algo que se pudiera mejorar, con una situación, con algo que pudiera llegar a generar una situación de dolor en la gestión de ese equipo, y no solo acercarnos con el aviso, sino también con una propuesta de mejora, con una propuesta de solución. Si yo, por ejemplo, viera que en un sector de la empresa en la que las personas necesitan tener una licencia que los habilite a utilizar una máquina o bien a conducir un auto, un micro, ¿sí?, una empresa de transporte, por ejemplo. Yo, si detecto que, por ejemplo, en los próximos 6 meses el 80% de la gente se le va a vencer esa licencia, no voy a esperar a ver a que el jefe se dé cuenta, no voy a esperar a que vengan a decirme, mira, tenemos que gestionar turnos, dame una mano, sino que yo mismo voy a detectar ese problema y me voy a acercar con esa propuesta de mejora, esa propuesta de solución. Esto lo que nos habilita es a tomar acciones a partir de los datos y accionar a partir de los datos. Este es uno de los conceptos que son los principales, que tienen que ver con cómo podemos definir, cómo podemos confirmar que un tablero es efectivo, que es útil, es cuando tenemos información accionable. La palabra accionable es palabra clave para que se la guarden, para que se la graben, la van a ver remarcada al final de la presentación, la tengo ahí como esperando ahí con fuegos artificiales, bien. A lo que apuntamos justamente es que queremos generar este cambio de ser un sector de administración reactiva, de ver que explotó una bomba, de ver que hay un problema, a pasar a ser un equipo proactivo de analistas de datos que detecten problemas y se adelanten a los problemas para generar justamente acciones estratégicas a partir de los datos. Cuando hablamos de desarrollo de tableros específicamente, para darles otro ejemplo y bajar la teoría a tierra, si yo tuviera que desarrollar un tablero con información, por ejemplo, de un equipo de ventas, un equipo de limpieza, un equipo operativo, ¿sí?, y yo lo estoy haciendo para los líderes de ese equipo que contratan gente de manera eventual o bien que pagan horas extra. Esos líderes, esos jefes, tienen el presupuesto muy ajustado, entonces tienen que tener esa información actualizada, tienen que saber, bueno, cuántas horas extra hemos contratado, cuántas personas eventuales hemos contratado, cuánto llevo gastado yo de mi presupuesto para saber, ok, la semana que viene a cuántos voy a poder llamar, la semana que viene cuántas horas extra voy a poder asignar. Esa información sí es totalmente estratégica, esa información sí me da espacio para accionar. Hay muchísimos otros indicadores que se podrían mencionar, pero el objetivo es que nosotros pensemos qué es lo que esa otra persona está buscando, qué es lo que esa otra persona necesita para poder trabajar mejor, para poder gestionar mejor, para tener mejores resultados a partir de los datos. Este concepto que les mencionaba de cómo aportar valor, cómo extraer valor. Bueno, estoy mencionando valor, valor, valor. Ahora vamos a hablar de qué es el valor, ¿sí? Lo importante cuando nosotros desarrollemos dashboards, cuando desarrollemos tableros, cuando desarrollemos informes, cuando elijamos qué métricas vamos a analizar, qué métricas vamos a presentar, lo importante, y esto hago un mea culpa porque es muy común que pase, especialmente cuando recién estamos arrancando, que el objetivo de nuestros trabajos, cuando nos dedicamos al análisis de datos de cualquiera sea nuestra especialización, no es tener solamente más datos, no es solamente sumar más información, no es medir por medir, no llenar mi tablero con todos los indicadores, métricas, visualizaciones habidas y por haber, sino generar valor.
Hoy ya recursos humanos tiene un gran problema, que es justamente que nos hundimos en datos que luego no sabemos aprovechar. Tenemos un montón de programas de softwares, programas de gestión interno, un Excel que lleva fulanito en su computadora, algo que lo tenemos en la nube. Bien, hay información por todos lados, pero el valor que realmente extraemos de esos datos es muy poco. Dijimos entonces, el objetivo es generar valor. Ok, pero ¿qué es el valor? Cuando hablamos de valor en los análisis de datos de recursos humanos, pasa algo curioso, que es que cuando le preguntamos a personas que están en nuestro rubro, ¿sí? A profesionales de recursos humanos, tenemos distintas métricas, distintas preguntas, distintas situaciones a las que nosotros consideramos que darle respuesta es algo estratégico, es algo importante, es algo de valor, como por ejemplo ver si todas las personas justamente están accediendo al dashboard que nosotros desarrollamos. O lo que decíamos hace un ratito, ¿no? La definición de estos conceptos más ambiguos, como qué es el desempeño, cómo definimos y evaluamos el desempeño. Pensando en cosas más operativas, si todas las personas han recibido su kit de bienvenida, esto es algo que se ha visto muchísimo en LinkedIn durante esta época de trabajo desde casa, ¿no? De que la gente publicando su mochila, su botellita de agua, su silla, bien, está fantástico. Es importante para recursos humanos pensar si todas las personas recibieron su kit o cuánta gente va a participar de nuestro evento de fin de año, pero probablemente todas estas métricas, que podrían ser métricas de eficiencia de recursos humanos, de cuán bien está cumpliendo con sus tareas el equipo de recursos humanos, no sea algo, como decíamos, que signifique un aporte notorio, positivo a los resultados organizacionales. ¿Dónde nos encontramos con ese valor mayor? ¿Dónde nos encontramos con esas métricas, esos objetivos mayores que tienen las organizaciones? Los vemos cuando le preguntamos a las personas que están en puestos de dirección qué es lo que ellos entienden por valor, cuáles son los desafíos y preocupaciones de la dirección, qué es lo que le quita el sueño a los líderes de las empresas. Y un líder de una empresa no va a decir si las personas recibieron su kit de bienvenido o no. No estoy diciendo que no sea importante, pero digo, hay cosas más importantes, hay cosas que son más significativas para la subsistencia de la empresa a lo largo del tiempo. Por ejemplo, cómo nos mantenemos actualizados e innovadores, cómo desarrollamos o no las habilidades de nuestros equipos para que podamos seguir funcionando durante los próximos 2, 5, 10 años. ¿Qué debemos hacer para garantizar la continuidad de la organización? Capaz todos tienen el kit de bienvenida, pero hace 5 años que nadie hace un curso de nada y nos estamos quedando completamente obsoletos. Bien, ¿cómo podemos maximizar el potencial de la gente? Y por supuesto, no podemos dejar de hablar de números, ¿cómo podemos reducir costos y aumentar ganancias? Por estas diferencias que vemos entre lo que considera valor la dirección y lo que considera valor recursos humanos, nosotros caemos en la trampa habitualmente, especialmente pensando que sabemos lo que los demás quieren, ¿verdad? Decía, en HR nos suele suceder esto de que dedicamos tiempo a diseñar, desarrollar, presentar informes y tableros que luego se desaprovechan. En otras palabras, creamos tableros, creamos informes, enviamos mails con información que luego no se usan, que luego nadie escucha, nadie mira. Y acá es donde llegamos a la anécdota que les quería contar, porque mientras estaba haciendo la presentación, tuve así unos flashbacks, se me activó ahí el recuerdo negativo, ¿viste? Y bien, quería compartirlos con ustedes también como una experiencia real, ¿no? De algo que sucede cuando por ahí la cultura de la organización, la empresa todavía no está lista para adoptar justamente el valor que aporta el análisis de datos. Hace un tiempo yo trabajaba en una empresa, no voy a decir en cuál, pues trabajé más de una, no voy a decir cuál, en la que justamente, estamos hablando de dashboards, estamos hablando de tableros, teníamos un tablero general que tenía muchísima información, que tenía muchísimos datos. Se suponía que el tablero era súper importante. En las reuniones todo el mundo hablaba, se presentaba delante de todos cuáles eran los resultados, cuáles eran los datos, los números actuales, ¿sí? O sea, ahí nos juntábamos a charlar de el tablero, pero por lo bajo se decía que no importaba nada de lo que estaba ahí.
De hecho, alguna vez me dijeron que era más importante tener zapatos nuevos y limpios que, bueno, lo que se estaba mostrando en el tablero, pero bueno, eso es un paréntesis, no viene al caso. Bien. Y lo loco es que a partir de esa información que se volcaba en ese super tablero, se generaban, se solicitaban un montón de informes tomando justamente esos datos como base. Yo mismo tenía como tarea realizar informes periódicos recurrentes con información de ese gran tablero y sabía muy bien que nadie le prestaba atención, jamás se utilizaban. De hecho, bueno, recuerdo muchas historias, yo mismo lo he vivido, de cómo distintos informes que por ahí una gerencia decía, hay que hacer esto, hay que todos los lunes hay que presentar este informe súper, súper importante. Después de 2, 3 semanas nadie decía nada, se dejaban de hacer y nadie tampoco los reclamaba hasta dentro de por ahí 2 años, bien. O sea que tan importante no eran. Sigilosamente dejaban de figurar y bien, a nadie parecía importarle. Incluso hubo algún caso en el que, por ejemplo, una persona que tenía 100 personas a cargo envió un informe poniendo que tenía 1000 personas a cargo y tampoco nadie se dio cuenta, nadie dijo nada, nadie dijo una palabra. Bien, ¿de dónde salieron esos 900 empleados extra? Un misterio. Pero bueno, sucede entonces esto de que, como decía, en recursos humanos tenemos la obligación de producir tableros, informes, dashboards, porque todos esperan que hagamos eso, pero en general la información que volcamos allí no termina siendo de valor, de interés, no termina siendo adoptada de manera general. Otro punto importante, también me sucedió en esa empresa, es que ese tablero que nosotros teníamos y que se planteaba como una de las bases fundamentales de nuestro trabajo, algo súper importante, nos mostraba datos duros, datos que no se podían filtrar, datos que no se podían perforar, nos mostraban datos totales, generales, o bien promedios que estaban desagregados, ¿sí? O sea, nos mostraban un número duro y fijo. Uno podía saber el nivel de ausentismo, por ejemplo, el porcentaje de ausentismo, o podía saber el costo salarial total, pero no de manera específica, no tampoco combinada entre distintos grupos de interés. Ese número, ese dato podía subir o bajar, pero los motivos detrás de ese movimiento solían ser un misterio que cada jefe después explicaba según lo que le parecía o lo que le convenía en el momento. Bien. Sin sin saberlo, el Javier de hace un par de años, sin saber que People Analytics entonces era una metodología que tenía nombre propio, no tenía ni la menor idea, yo solito me puse manos a la obra y con la información que tenía en esos sistemas, en esos sistemas de carga, esos software de carga de información, armé mis propios tableros con nada más que Excel. Aguante el Excel, o sea, si tienen vergüenza, si se piensan que Excel es, nos quedamos atrás, el Excel es lo más grande que hay. Bien. No, bueno, hay un montón de herramientas nuevas, es verdad, pero no reniego para nada el Excel. Yo celebro y animo un montón a seguir especializándonos. Tienen infinidad de funciones Excel si se lo sabe utilizar de manera un poco más avanzada. Hablamos de macros, por ejemplo, de fórmulas más avanzadas. Es una herramienta súper, súper potente. Bien. Así que, como decía, con ese Excel logramos saber qué grupos tenían más ausentismo, logramos saber qué grupos tenían más siniestros, choques en la calle, en una empresa de transporte, pudimos saber qué grupos tenían las mejores o peores evaluaciones de desempeño y pudimos justamente empezar a trabajar en los motivos de fondo para corregir, para mejorar, para potenciar según correspondiera, entendiendo, bueno, que había distintos grupos de edad, había distintos recorridos que hacían las personas, había distintos sectores, bueno, antigüedad, edad, digo, un montón de otros factores que a priori no estaban considerados y uno tenía que gestionar simplemente con el dato de X porcentaje de ausentismo o X cantidad de choques. Entonces pudimos comenzar a accionar con base en los datos y allí empezó esta historia que hoy ya tiene unos cuantos años y que me tiene especializándome en todo lo que es la magia de People Analytics. Ahí es donde aparece justamente HR Analytics para mostrarnos todo su valor y a permitirnos, habilitarnos, ir por más, ¿sí? A poder entender justamente qué es lo que está sucediendo con esa información, con esos informes, con esos tableros que vamos a desarrollar y no solamente quedarnos con un dato duro. Respecto a lo que es el armado del tablero, del dashboard de People Analytics, mientras estaba armando esta presentación,
quise desestructurar justamente cómo es el llegar a ese tablero efectivo, a ese tablero que dé respuestas a las preguntas más importantes, más urgentes que se encuentran en las organizaciones, y encontré como tres conceptos, tres pilares fundamentales que tienen que ver con cómo se llega al desarrollo de ese tablero efectivo. Vamos a hablar de estos tres pilares, vamos a hablar de métricas estratégicas, vamos a hablar de data vis, data visualization, también concepto de data storytelling, no lo vamos a desarrollar, lo vamos a mencionar, y vamos a hablar también de integridad de datos. Estos tres pilares, como digo, son los que considero nos habilitan a llegar a desarrollar esos tableros que realmente luego son adoptados, que son tableros a los que las personas recurren y le prestan atención, ¿no? Que toman información, que toman decisiones a partir de esos datos. Para arrancar, como sinceramente no sé qué nivel de conocimiento tienen las personas que están del otro lado respecto a People Analytics, vamos a hacerles un brevísimo ejercicio. Quiero que pongan del 0 al 10 en el chat. Del 0 al 10, ¿qué conocimiento tienen respecto a People Analytics? Del 0 al 10, ¿qué conocimiento tienen de People Analytics? Y mientras mandan las notas, voy a tomar un poco de Coca-Cola, porque si no me voy a quedar sin voz. Muy bien, ahí van llegando. Tenemos, a ver, 93101060615524307, no es mi número de teléfono, 3512201. Bien, podemos decir así, viendo todos los números rápidamente, que tenemos un promedio de 2.74. 2.74, lo acabo de hacer mental, crean en el dato, confíen en mí. Bien, no, bien, tenemos una mayoría de gente que se está metiendo, está empezando en este mundillo de lo que es el análisis de datos, y justamente antes de eh, hundirnos en esta información, antes de ir a ver qué nos tienen estos tres pilares preparados, quería traerles una aclaración, un mensaje que me gusta compartir siempre para que no se asusten. eh, Niños en matemática, de hecho, como les decía hace un ratito, eh, de hecho, no, no, de hecho, como les decía hace un ratito, yo mismo me alegré justamente al elegir recursos humanos como carrera. Pensaba que no me iba a encontrar más con muchos números. De hecho, no me encontré con muchos números en la carrera. En el colegio secundario lo sufrí un montón, matemática. Desde en tercer grado me llevé matemática. Bien. Eh, Perdón, Sergio, sí, se fue un momento y volvió. Bien. Y sin embargo, ahora estoy haciendo esto y me encanta. Así que bueno, también tiene que ver con cómo uno acepta, adopta la matemática en su día a día, y bueno, una vez que también le va encontrando la utilidad y la aplicación, se hace mucho más divertido, mucho más entretenido. Así que si los números no son los suyos, si estudiaron recursos humanos, relaciones laborales, psicología, y estaban medio abstraídos de lo que es la matemática, bien, no se asusten, no hay tampoco que ser Einstein para poder gestionar con datos. Bien, como decía, los tres puntos que vamos a ver ahora son resúmenes de temáticas muchísimo más extensas, por supuesto, las cuales cada una de ellas amerita un estudio detallado, profundo. Bien, la idea es que ustedes tengan presentes cuáles son estos conceptos al momento de desarrollar sus propios tableros, sus propios informes, y que tengan estos lineamientos de por dónde continuar estudiando si les interesa esta temática. Bien. En primer lugar, dijimos, vamos a hablar de métricas estratégicas para People Analytics. Cuando trabajamos con información de recursos humanos, tenemos elementos tradicionales que tienen que ver con la medición, con la forma de darle tratamiento a los datos en nuestro sector. Los principales son los que vemos aquí: gente, lugares, tiempos, costos y resultados. Cuando hablamos de quiénes son nuestros equipos, cuando hacemos análisis demográficos, dónde están, cómo están, análisis cuantitativos, cualitativos. Bien, hablamos también de lugares, que esto es algo que tiene mucha importancia hoy, especialmente con esto de las nuevas modalidades que están surgiendo, ¿no? La adopción del modelo híbrido, del trabajo remoto, el trabajo desde casa. Pensar cómo afecta, sí, analizar cómo afecta el espacio de cumplimiento de las tareas
a los resultados que después tienen esas personas, a la satisfacción, a la experiencia que tienen esas personas al momento de cumplir con su día a día. Si hablamos de que una persona está trabajando en la oficina, si hablamos de que está trabajando en un coworking, si está trabajando desde su casa, si es un lugar ruidoso, si es un lugar iluminado, si es un lugar grande, si es un lugar chico, bien. ¿Qué estamos analizando en ese lugar? ¿Dónde estamos cumpliendo nuestras tareas? Tiempos, algo que a recursos humanos le encanta. Hablamos de los periodos de cumplimiento y proyecciones. Esto se ve muchísimo, por ejemplo, en formación y desarrollo, el cumplimiento que tenemos en plazos de las capacitaciones, o bien en reclutamiento y selección, los tiempos de llenado, el time to fill, time to hire, cuánto tiempo le lleva a la empresa, le lleva un reclutador conseguir un perfil, entrevistarlo, mandarlo al hiring manager y bueno, hasta que esa persona finalmente se sume a la empresa. Otra cosa que nos encanta en recursos humanos es el análisis de costos. Todo lo que tiene que ver con gastos e inversiones en implementaciones de HR, ¿no? Por ejemplo, los presupuestos que decíamos hace un ratito, el presupuesto de capacitación, el presupuesto de horas extra, el presupuesto de contratación, los costos de contratación. Bien, son indicadores tradicionales, elementos tradicionales de medición que suelen estar ya integrados en nuestros sistemas, como también lo que hace a los resultados, análisis descriptivos y de diagnóstico o de retorno de inversión. También ahí relacionado a lo que hace a performance, ¿no? Al desempeño de las personas en la empresa. Estos conceptos, estos puntos, estos ámbitos de medición de HR se pueden profundizar, se pueden desarrollar, se les puede sumar mucho más valor cuando empezamos a perforar datos, cuando empezamos a hacer como hacen los chicos, a preguntar ¿y por qué? ¿Y qué? ¿Y dónde? ¿Y cuándo? Y empezar a sumarle preguntas a esos datos, a diferencia de como les contaba el ejemplo en la empresa en la que trabajaba, del dato duro que dice, bueno, X porcentaje de ausentismo, y ya está. Y no sabemos quiénes son, si fue un día específico, si son las personas que tienen más antigüedad, menos antigüedad, hombres, mujeres, niños, no importa, bien. Solamente tenemos el dato duro. People Analytics en este sentido nos habilita a conocer más a quienes están del otro lado, entender quiénes son las personas de nuestros equipos, ¿verdad? Cuando hablamos de aplicar ciencia de datos al ámbito de recursos humanos, a la gestión de talento y personas, por sobre todas las cosas nos permite tener un entendimiento más profundo de cuáles son esos factores de causa y de contexto. Cuando yo hablo de entender a nuestros equipos, hablo de ver cuál es la edad promedio, hablo de ver cómo varía entre distintos sectores, las personas que están en el sector operativo, en el sector de administración, en el sector de finanzas, en el sector de programación. Bien, en esos distintos sectores, ¿cómo varía la edad promedio? O bien cuando empezamos a hablar de otras temáticas que hoy tienen una relevancia inmensa, como por ejemplo diversidad e inclusión, si digo cuántas mujeres están en puestos de liderazgo, también es algo que muchas organizaciones hoy están empezando a prestar la atención, hoy están empezando a medir, insisto, es algo que nos habilita a conocer, a entender a nuestros equipos. Mencionábamos esto de lo que es el rendimiento, lo que es performance, cómo rinden los equipos, qué difiere entre los distintos equipos, por qué hay gente que rinde mejor que otra, por qué un equipo rinde mejor que otra, ver cuáles son esos factores, esas variables, esas causas que llevan a que un equipo sea exitoso y otro no. En esos análisis, en esas investigaciones es cuando realmente encontramos insights, encontramos valor, encontramos datos que son accionables, datos que nos permiten mejorar, que nos permiten hacer un update de nuestros procesos y justamente potenciar los resultados. Mencionaban hace un ratito que tenemos gente aquí trabajando en IT Recruiting, todo lo que tiene que ver con reclutamiento, ¿sí? Recruiting, Sourcing Analytics. No solamente ver cuál es el plazo de contratación, sino ver cuál es el canal más efectivo, ¿sí? Ver, ok, tengo gente que está dejando su currículum, gente que está llegando por LinkedIn, gente que está llegando por nuestra página oficial. Bien, ¿cuál de ellos es el canal más efectivo? ¿A partir de cuál de estos canales consigo yo a los candidatos que después tienen los mejores desempeños? Y por supuesto, ¿qué hace a una incorporación exitosa? Si yo puedo encontrar esos datos que me permiten decir, bueno, las personas que vienen con experiencia previa y que están enviando su postulación a través de LinkedIn,
son luego las que tienen el rendimiento más alto. Ese insight, ese dato, me permite a mí después tomar otra acción, ¿sí? Y potenciar ese resultado, por ejemplo, invirtiendo dinero en anuncios para empleos en LinkedIn, ¿no? Si yo detecto que ese es mi canal más efectivo. Hablamos de reclutamiento y tenemos también la otra cara, la otra arista, que es la rotación. Si yo quisiera, por ejemplo, disminuir la rotación, podría analizar, de hecho es uno de las investigaciones más comunes, más conocidas en el ámbito de People Analytics, que es justamente el análisis de potencialidad de rotación, ¿no? De predicción de rotación. ¿Qué características tienen las personas que nos están dejando? ¿Quiénes son las personas que se están yendo? ¿Por qué se están yendo? Eh, y entonces nosotros así podemos determinar después esos aspectos que están generando rotación no deseada para poder atacarlos, justamente para poder mejorar esos indicadores antes de que las personas se vayan. Si yo veo que, por ejemplo, tengo un índice de rotación muy alto en un equipo específico o en varios equipos, pero que tienen en común que todos tienen el mismo jefe. Bien, tengo una alerta inmensa que a mí me permite después tomar una acción, me permite a mí implementar un plan de mejora o bien echar a ese jefe. Bien, no, bueno, no hay que ser tan extremistas, tenemos cosas previas que hacer, pero bien, lo que digo es, no solamente estamos midiendo rotación, el dato por sí mismo, decir X porcentaje de rotación, no me dice nada. Yo necesito saber quiénes son, necesito saber en qué fechas, en qué plazos, qué antigüedad tenían. Bien, necesito más datos, justamente para poder llegar a ese insight, a esa construcción después de una implementación de algo accionable, ¿verdad? A modo de ejemplo, armé esta tabla que vamos a ver a continuación, el creador de métricas, para que ustedes tengan ese mapa, ¿no? De cómo se pueden combinar los distintos aspectos que vimos de la medición, del cuándo, el quién, dónde, cuánto y el resultado, para que ustedes también puedan entender eso, la infinidad de variables que se pueden crear, la infinidad de métricas que yo podría definir para llegar a tener un insight. Si yo quisiera evaluar, por ejemplo, el nivel de rotación, no sé, que hubo durante el último mes, según el gerente que tengan a cargo, las personas que están trabajando únicamente en la oficina, en promedio, y que además, no sé, son las personas que tienen el nivel de ausentismo más alto. Puedo combinar todas esas variables, puedo llegar a hacer una métrica súper detallada para justamente poder encontrar ese insight, eso que me prende la lamparita. Tengo, como digo, infinidad de variables que puedo considerar: antigüedad en el trabajo, experiencia previa en el sector, el tiempo desde que se recibió, el tiempo desde la última vez que participó en una formación en la empresa, el tiempo desde la última vez que participó en una formación por su propia cuenta, el nivel de estudios alcanzado, logros que haya tenido, el equipo en el que se desempeña, el tamaño del equipo. Bien, infinidad de variables que podemos combinar. Entender justamente que tenemos esa cantidad inabarcable de datos para elegir, para segmentar, para perforar esos datos, nos habilita justamente a nosotros a hacer algo muy lindo que tiene People Analytics, que es la customización. La customización. Estimados participantes, acá nos comparten el chat TP Group un mensaje se los refuerzo por si no están viendo el chat, que pueden dejar sus preguntas aquí en el chat y luego al finalizar el webinar las vamos a contestar. Si quieren hacer una pregunta ahora y yo veo que se conecta con lo que estoy diciendo, también la contesto. Así que bien, bienvenidas todas las preguntas, consultas, sugerencias, gritos, insultos, no, mentira. Lo que quieran compartir, bienvenido, que está buenísimo interactuar. Bien. Decía entonces, People Analytics nos permite customizar nuestro trabajo, customizar nuestros análisis, todas esas variables, la agrupación de esas variables y la comparación entre distintas variables y grupos, el contexto incluso en el que analizamos cada uno de esos casos, todo en su conjunto, nos permite después desarrollar métricas, desarrollar KPIs de valor, que luego son los que vamos a justamente volcar a nuestros tableros, a nuestros informes, a nuestros programas estratégicos de recursos humanos. Cuando hablamos de creación de métricas, hay
un concepto interesante, tal vez algunos lo conocen, que es la cadena de valor de recursos humanos, la HR Value Chain, que está directamente relacionado con lo que hablábamos hace un ratito de la diferencia que hay entre lo que recursos humanos considera que es de valor y lo que la dirección de la empresa considera que es de valor. Van a ver que lo que plantea justamente la cadena de valor de recursos humanos, la HR Value Chain, es que tenemos tres pasos, tres etapas de análisis de información, y nosotros estamos habitualmente centrados en la primera, que es la etapa de eficiencia. Tenemos en esta primera parte lo que son las actividades y procesos de recursos humanos. No hablamos de resultados, hablamos de actividades y procesos, o sea, lo que sería el día a día de recursos humanos. A la izquierda de esta cadena hablamos, por ejemplo, de los costos de contratación, como mencionábamos hace un ratito, el tiempo para contratar, el tiempo para llenar, time to fill, time to hire, esto dentro de lo que es reclutamiento y selección. Hablamos de, por ejemplo, presupuestos asignados para formación y desarrollo, tiempo de entrenamiento en días, bien, distintas métricas que tienen que ver con los procesos de recursos humanos y que brindan información sobre la eficiencia justamente de la función de HR. No dice nada sobre cuán bien está alcanzando recursos humanos sus metas, sus objetivos. Eso lo vamos a ver en el segundo paso, sino que habla justamente de cómo se van desarrollando esos procesos, ¿no? En qué estado nos encontramos. Como dije, costos, tiempos y demás. Arriesgaría a decir que en un 90% de los casos en las empresas en las que he tenido la oportunidad de ver sus tableros, la información que se vuelca justamente en los dashboards de HR son métricas que tienen que ver con esto, con eficiencia, con actividades y con procesos. Lo loco, lo llamativo, es que es el primer paso, solamente el primer paso de la cadena de valor de recursos humanos. Entonces hay un potencial inmenso todavía sin explotar, y eso lo encontramos justamente avanzando en esta cadena de valor de recursos humanos. Dijimos, en primer lugar, hablamos de eficiencia, de actividades y procesos, no hablamos de resultados. Los resultados los vamos a ver cuando hablemos de efectividad, cuando hablemos de esos resultados tangibles, visibles, ¿sí? Lo que busca lograr recursos humanos funcionando bien, siendo eficientes, ¿sí? En esta segunda categoría, lo que observamos son métricas que tienen que ver con KPIs más tradicionales, ¿no? Lo que tiene que ver con lo más estratégico de HR, manteniéndonos por ahora dentro de nuestro sector. Hablamos de engagement, de retención, de competencias, de performance, cuando hablamos, por ejemplo, de el rendimiento que tienen las personas, cuando hablamos de el nivel de ausentismo, o cuando hablamos de los niveles de retención o rotación. Son todas métricas que tienen que ver con el desempeño de la gente en la empresa, el desempeño de la fuerza laboral. Y esto justamente involucra tanto a recursos humanos como después a las otras gerencias de línea. ¿Por qué hablamos de que esta segunda etapa es efectividad y habla de resultados y no de procesos? Porque se entiende que esto es una reacción a aquellas tareas, aquellos procesos, aquellas actividades que estamos desarrollando bien en esa primera fase, en esa primera etapa. Si yo, por ejemplo, sé que el equipo de recursos humanos está funcionando bien, el equipo de recursos humanos está ofreciendo una buena experiencia a las personas, voy a tener niveles de compromiso más altos, voy a tener tasas de ausentismo más bajas, voy a tener niveles de performance, de rendimiento más altos y así. En este caso estamos viendo que esas acciones, actividades y procesos de HR, siendo eficientes, estando bien implementadas, aportan a tener resultados positivos dentro de lo que es recursos humanos, dentro de lo que es la gestión de personas. Aún así, habiendo avanzado y habiendo llegado a hablar de resultados, de poder decir, ok, estoy viendo algo que esto mejora, la gente está más contenta, la gente tiene un mejor desempeño a partir de mi buen trabajo en HR, todavía no me estoy conectando con el concepto que dijimos, vamos a mencionar muchas veces hoy, que es el comercialismo, ¿sí? La conexión con los objetivos del negocio. Esto último lo vamos a ver en la tercera etapa cuando hablemos de impacto, cuando hablemos de los objetivos organizacionales. Esta fase lo que nos plantea es que tenemos justamente una conexión entre esas
actividades ejecutadas eficientemente, que después generan resultados positivos respecto a la gestión de personas dentro de la empresa, para poder llegar a aportar un impacto significativo, positivo, en los resultados organizacionales. Esta última categoría es nuestro objetivo, es a donde debemos apuntarles, lo que queremos alcanzar, y en este caso hablamos, por ejemplo, hablando de dinero, no podía ser de otra forma, cuota de mercado, por ejemplo, la capitalización de mercado, márgenes de beneficio. Si yo digo que mis procesos de recursos humanos están bien ejecutados, si yo tengo a la gente que está contenta, está teniendo buenos resultados, está teniendo buena performance, mi empresa va a generar más plata. ¿Sí? ¿Se entiende esta conexión? ¿Cómo vamos llegando, cómo vamos avanzando entre las distintas etapas? Si yo, por ejemplo, tengo bien implementado, tengo bien cubierto el programa, la asignación de presupuesto para el programa de formación y desarrollo, la gente va a tener las habilidades necesarias para cumplir efectivamente con su tarea, y así voy a tener, por ejemplo, una mayor satisfacción de los clientes, una mayor lealtad de los clientes. Me van a seguir eligiendo, me van a recomendar, van a generar que mi empresa, insisto, genere más dinero. Entonces, entendiendo que estos son los resultados que aportan valor al negocio, que lo hacen subsistir, que lo hacen más viable a largo plazo, es que recién ahí nosotros podemos empezar a definir, ok, qué métricas son importantes, qué métricas de People Analytics tengo que sumar yo a mi tablero. Depende de lo que quiera lograr como organización, depende de que yo, como analista de datos, defina qué resultados de recursos humanos están vinculados directamente con el éxito de la empresa, y así entonces poder vender, comunicar y vender ese nexo, que me lleve justamente a tener un impacto positivo en el negocio. Se dan cuenta, dejamos de hablar de HR, o sea, sacamos el foco de HR y lo ponemos en el negocio. ¿Cómo hacemos para que las tareas que yo cumplo las cumpla bien y que generen buenos resultados, aporten a que, por ejemplo, la organización aumente sus márgenes de beneficio? Algo interesante a lo que nos habilita People Analytics justamente es, al tener esos registros históricos de información, yo puedo correlacionar y decir, hay casos de éxito muy conocidos, si yo tengo esos dos sets de información, como ser, por ejemplo, el nivel de satisfacción de las personas dentro de la empresa, y tengo por otro lado el nivel de ingresos netos de la empresa, yo puedo medir, puedo calcular esa correlación y puedo llegar a encontrar justamente que se confirma. Primero que nada, puedo teorizar que a medida que aumenta el nivel de compromiso, aumenta el nivel de clima, la medición de clima, también aumenta el dinero que gana la empresa, ¿sí? Los ingresos netos de la organización. Entonces, simplemente conectando esos dos datos, correlacionando esos datos, yo puedo confirmar que las acciones de recursos humanos están teniendo un impacto significativo en el negocio, y qué mejor para confirmar eso que decir la empresa está ganando más dinero. Bien. Estas distintas teorías que nosotros vamos a ir desarrollando, esas métricas que vamos a analizar y que vamos a, como digo, sumar a nuestros tableros cuando tengamos definido cuáles son aquellas que tienen un impacto positivo en el negocio, son las que realmente van a darnos más poder, ¿no? Habilitarnos a tener esos insights, ¿sí? Y a que definir que nuestro trabajo sea realmente significativo. Consulta Jorge, ¿cuál debería ser el dashboard inicial que las empresas deberían implementar para incursionar en People Analytics? Jorge, tu pregunta está al final de la presentación, si no me equivoco, o sea, está puesta así, o sea, ¿cuáles son las métricas que tienen que estar sí o sí en un dashboard de People Analytics? Dame un ratito, igual me encanta que se adelanten, me encanta, pero buenísimo porque lo tengo en la presentación, así que ahora en un ratito llegamos ahí y la contestamos. Bien, ¿cuál debería ser el dashboard inicial que las empresas deberían implementar para incursionar en People Analytics? Es una pregunta con trampa, igual, los voy a dejar con la intriga. Ahora lo vamos a ver. Bien. Lo importante de People Analytics, lo interesante, ¿no? a lo que nos habilita, es esto que mencionábamos hace un ratito cuando hablamos de cuánto valor nos aporta un dato duro, rígido, fijo, como se mide tradicionalmente en los tableros dashboards de recursos humanos.
Como digo, y lo hablo por experiencia propia, cuando se habla, por ejemplo, del alto nivel de rotación, o alto porcentaje de rotación, en sí mismo ese número no me dice nada. O sea, si yo digo tengo 10%, 15%, 20% de rotación, podría llegar a ser de utilidad, pero está dejando de lado un montón de otros factores que podrían enriquecer mucho más ese análisis. Si yo en lugar de decir tenemos 15% de rotación, dijera, tenemos 15% de rotación dentro de un sector crítico y además quienes renuncian son los top performers. Pongámonos en el ejemplo de nosotros somos analistas de datos en una empresa que se dedica a la programación, ¿sí? Al desarrollo de aplicaciones para celular. Y detecto que hay un alto nivel de rotación, el dato por sí mismo podría no ser de mucho valor, podría ser que tenga un alto nivel de rotación en, no sé, personal de limpieza. No digo que no sea importante, pero la empresa va a poder seguir desarrollando sus apps, aunque tal vez, bueno, el piso va a estar más sucio. Ok, ahora, ¿qué pasa si el alto nivel de rotación lo tengo entre los programadores? En una empresa de desarrollo de software renuncian los programadores y no solo eso, los programadores que renuncian son los mejores de todos. Los programadores que se quedan son los que tienen el peor desempeño, son los que menos siguen las reglas, son los que se pelean con todo el mundo. Ok, entonces en ese caso tengo un problema muy grave y además lo estoy detectando con un nivel de granulidad, con un nivel de especificidad inmenso. Puedo implementar un programa específico para ese problema y no hablar de alto porcentaje de rotación en general. Este, este proceso que se llama drill down, el perforar los datos, drill down, perforar los datos, esto de decirle, ok, tengo alto nivel de rotación, pero ¿en dónde? ¿Pero quiénes son? ¿Pero qué nota de desempeño tienen? Por ejemplo, el por qué y por qué y por qué, como hacen los chicos, es lo que nos permite crear insights, lo que nos permite llegar a ese dato que nos prende la lamparita. ¿Qué es un insight? En las palabras de Gary Klein, un insight es un cambio inesperado en la forma en la que entendemos las cosas. Con People Analytics, justamente cuando vamos perforando la información, nos encontramos con que de golpe decimos, uy, acá había algo que yo no estaba viendo y tengo ese espacio para accionar, que es lo principal y el objetivo que debemos tener cuando desarrollamos nuestros tableros. Bien, hablamos de métricas estratégicas. Otro de los pilares que habíamos mencionado es el de data visualization, la visualización de datos y lo que tiene también que ver que es data storytelling. Son dos conceptos que cuando hablamos justamente de comunicar información de manera efectiva están directamente relacionados. Lo que es el desarrollo de un dashboard, en el desarrollo de un tablero, data visualization por ahí tiene más importancia, ¿no? Porque al fin y al cabo vamos a estar visualizando justamente información, pero el concepto de data storytelling tiene también que ver con esto de cómo comunicamos efectivamente esos insights, esas métricas estratégicas, toda esa información de valor que hayamos analizado y encontrado. Como fuimos mostrando las distintas métricas que tienen que ver con el éxito de HR, vamos a ver también que no se trata solamente de la parte técnica y teórica, no solamente de los números, sino que el éxito posterior de esos análisis, de esos trabajos, de esos dashboards que desarrollemos, también van a tener muchísimo que ver con esto que es data visualization. El éxito posterior de estos análisis van a tener un componente muy grande que es justamente cómo comunicamos efectivamente esos datos al momento de armar nuestro tablero. Data Visualization o Data Vis, lo pueden ver también abreviado así. Como dije, es una metodología digna de estudiar también como un punto extra. Es aparte súper interesante, súper lindo, ¿verdad? O sea, a quienes por ahí no les gustan tanto los números y van por el lado más creativo, lo que tiene que ver con visualización de datos es algo realmente interesante, como no solamente hacemos un gráfico de torta, y ya, pobre gráfico de torta, pero bien, suele ser uno de los más criticados o odiados entre la comunidad de DataVis. Emilio, mirá, voy a mostrarlo en cámara porque lo tenía preparado para que alguien pregunte y vos hiciste la pregunta, Emilio. Este es el libro recomendado. Ahí, bueno, creo que lo están viendo al revés, ¿no? Pero se llama Storytelling con Data. Storytelling con Data. Ahora lo voy a escribir en el chat. Es el libro recomendado, es el manual número 1 para mí de lo que tiene que ver con visualización de datos y storytelling de datos, y está en español. Ahí lo estoy escribiendo.
Storytelling con datos. Gracias, Álvaro, perfecto. Bien, lo encuentran en eBay, Amazon, Buscalibre. Bien, súper, súper recomendado libro sobre esta especialización, que como digo, aporta muchísimo valor, ¿sí? DataVis, Data Visualization, lo que nos permite es comunicar efectivamente esos datos, esa información, esos patrones de valor que a priori podrían estar ocultos en nuestra información. Justamente la visualización de datos, esta representación que hacemos usando cuadros, gráficos, mapas, bien, lo que sea que nosotros tengamos a disposición, nos permite acceder, nos permite ver esas tendencias, comprender esas tendencias, esos valores atípicos, esos patrones en los datos. Ricardo, este libro es de Cole Nussbaumer Knaflick. Bien, ahí Cami va a mandar en el chat, va a mandar Cami el nombre del autor, ahí por el chat. Bien, ahí está. Perfecto. Sí, así lo pueden buscar. Ese es el libro, Cole Nussbaumer Knaflick. Bien. Decía entonces, nos habilita a ver qué está pasando en nuestros datos. Y para hacer un ejemplo, para quienes están ahí del otro lado, les voy a preguntar rápidamente en la siguiente slide. Les voy a preguntar, nosotros somos analistas de datos y tenemos la tarea de realizar un análisis exploratorio, nos dan un Excel, nos dan una base de datos, un SQL, un JSON, lo que sea, tenemos esta tabla, ¿sí? Les pregunto rápidamente, qué mes tiene el valor total más alto? ¿Quién se anima a decir qué fila tiene el valor más alto? Simplemente viendo esto que está en el chat, no vale ponerse a hacer cuentas, ¿eh? Rápidamente, ¿alguien me lo puede decir? Rápido, rápido, rápido. No, muy probablemente no. Se pueden arriesgar igual, está todo bien. Pero bien, esta información, como está estructurada de esta manera, sin estar procesada de una manera específica, ahí Jennifer como primera se arriesga a decir enero. Ahora vamos a ver, les tengo la respuesta. Ahí Rebeca dice septiembre, para que no se queden con la duda, me di al trabajo ahí de armar la respuesta, pero bien. ¿Y qué pasa si les digo ahora respecto a las columnas? Veo que ahí llegaron un par de eneros. Les digo respecto a las columnas. ¿Quién se anima a decirme ahora cuál es la columna que tiene el valor más alto, que en este dataset representaría cada una un individuo? ¿Sí? De la letra A la U, ¿cuál tiene el valor más alto? En la suma total, Evelyn, en la suma total de la columna, o sea, de la A a la U, ¿qué columna tiene valor más alto ¿cómo es? De los números que figuran en esa columna. Bien. Acá estamos, bueno, estamos adivinando, ¿sí? Acá no estamos haciendo ningún tipo de análisis de datos, no lo estamos pasando por lenguaje de programación ni nada, pero bien, tenemos esta información, como digo, una base de datos revoleada así, sin ningún tipo de procesamiento de información. Yo hoy les estoy pidiendo que adivinen, ¿sí? Pero si tuvieran que hacer este trabajo realmente, imagínense ponerse a contar todos los campos, todos los casilleros, filas y columnas y demás, es una locura. Por eso es cada vez más valioso justamente para las empresas contar con profesionales en sus equipos que puedan usar los datos, que puedan procesar los datos para tomar decisiones, que puedan justamente visualizar esa información para después contar historias cuando informan con esos datos, saber bien quién, qué, cómo, cuándo, dónde, como veíamos hace un ratito, y justamente hacer que esta información sea más accesible, ¿sí? Hacer que este mundo técnico, teórico, matemático, se sume también, se le sume el concepto de data visualization, de data storytelling, toda la parte creativa y de visualización justamente para que esa información sea más fácil de procesar. Les pregunté cuál era el mes, cuál es la fila que tiene más valor, cuál es la columna que tiene más valor. Si yo se los muestro así, es difícil, pero ¿qué pasa si yo hago lo siguiente? Simplemente agregando un mapa de color, una escala de colores que vaya del rojo al verde, podemos mapear así a golpe de vista dónde están esos grupos, dónde están esos cúmulos de verdes de números más altos o bien de rojos de números más bajos. Yo podría decir que abajo a la derecha veo que hay muchos rojos, arriba por el medio veo que hay muchos verdes. Como analista de datos y especialista en People Analytics, me encuentro en condiciones de confirmarles que el resultado es, en cuanto a los meses, es que el mes de enero es el que tiene el valor más alto con una suma total de 132 puntos, así que quienes dijeron enero, felicitaciones, lo adivinaron, lo invocaron, bien. Y en cuanto a las columnas, vi que algunos habían puesto la Q, no es la Q,
no es la Q, es la M. Es la M, que tiene 79 puntos, la Q y la T tienen 76. Acá pasó algo interesante, estos colores rapidísimamente nos llevaron a entender justamente dónde están esos valores más altos, más bajos, y lo único que hice fue pintarlos de colores, nada más. Esa es la magia de Data Visualization y eso es lo que nosotros después debemos trasladar a nuestros dashboards, a nuestros informes cuando queramos facilitar la absorción de esos datos. Otro de los conceptos que tienen que ver con data Visualization es que es una forma en la que nosotros podemos facilitar la experiencia de las personas, podemos guiar a la audiencia. Podemos guiarlos en el buen sentido, también se los puede guiar mal, pero bien, hay que cuidar también la ética, ¿verdad? Bien, tenemos otros ejemplos que no vienen al caso, pero bien, digo, una forma de guiar a la audiencia, ¿por qué? Porque nuestros cerebros, mi cerebro, tu cerebro allí del otro lado, está programado para absorber la información, para procesar la información de cierta manera. Y a continuación voy a hacer un experimento mental, les pido disculpas desde ya, pero van a ver que es divertido. Bien, les voy a mostrar un slide y van a ver que se van a sorprender. Así que en 3, 2, 1 les muestro el slide. En el 98.3% de los casos, no, mentira, la mayoría de los casos, la gente lee esta slide en orden. Como digo, estamos acostumbrados, nuestros cerebros están entrenados para leer la información en un cierto orden que por ahí a priori podría no parecer lógico, pero nos pasa lo mismo con todo lo que hacemos, con cómo leemos el diario, las noticias, las redes sociales o mismo un tablero con gráficos con información. Esto tiene que ver con disposición de elementos, hablamos también de teoría de colores, tenemos un montón de conceptos teóricos que tienen que ver con cuál es la mejor forma de presentar ese dato, cuál es la mejor visualización que puedo elegir, cuál es el tamaño, cuál es el espacio, el lugar para poner esa visualización en ese dashboard, en ese tablero que voy a desarrollar. Yesenia, bien, excepción a la regla, está bien, puede pasar, perfecto, bien. Primero leí el centro, luego abajo, arriba y el título pequeño. Ahí tenemos va bajando la efectividad dependiendo del tamaño de la letra, bien, podríamos analizar la correlación, pero bien, a mayoría de veces. Y Sergio lo leyó de arriba hacia abajo. Bien, me encanta que haya gente además que piensa y procesa la información de manera distinta. Eso nos hace mucha falta en HR, así que lo celebro. Bien. Lo importante al momento de desarrollar después nuestros tableros, nuestros dashboards, nuestros informes, es tener presente que no todos los datos, no toda la información se debe procesar, se debe mostrar de la misma manera. ¿A qué me refiero con esto? Aquí hay distintos grupos de datos, distintos grupos de información, distintos tipos de información o distintos tipos de insights que yo puedo llegar a compartir y sobre ellos también voy a tener que tomar decisiones estratégicas al momento de definir qué visualización voy a utilizar y qué tipo de diseño va a tener esa visualización. Hablamos de que hay 5 grupos principales. Bien, ahí tenemos los grupos en el chat de cómo fueron leyendo la slide anterior. Me encantó. Vamos a segmentar cómo fueron leyendo. Bien. Tenemos distintas visualizaciones, ¿no? Distintas agrupaciones de visualizaciones sobre las cuales podemos después definir qué visualización vamos a elegir. Son 5 los grupos principales al momento de mostrar información. Hablamos de comparación, relación, composición, distribución y tendencia, ¿sí? Estos 5 grupos, a su vez, tienen distintas recomendaciones respecto a cuáles son los gráficos que conviene utilizar. Vamos a ver en detalle cuáles son justamente estos cinco grupos y les voy a compartir además una herramienta para que no se tengan que acordar todo de memoria y cuando vayan a armar sus dashboards, cuando vayan a armar sus informes, puedan elegir cuál es la visualización efectiva y la que mejor se adapta a ese dato que quieren mostrar. En primer lugar, dijimos comparación, ¿sí? Los gráficos de comparación, por supuesto, son perfectos para mostrar uno o varios conjuntos de valores, nos permiten visualizar valores más bajos, más altos, dentro de un conjunto de datos, y los más utilizados o los recomendados para justamente realizar comparativas son los gráficos, por ejemplo, de columnas, el que vemos aquí en la imagen, gráficos de barras,
Se podría llegar a utilizar gráfico de torta, por ejemplo, el pie chart. Podríamos utilizar gráficos de línea también, ¿por qué no? Pero bien, los más extendidos o los más recomendados son columnas y barras. Esto, como ven, nos permite comparar distintos sets de datos. En este caso tenemos cuatro grupos de análisis de sentimiento. Esto es un análisis que desarrollamos como ejercicio en uno de los cursos de People Analytics que damos en la academia. Y habla, por ejemplo, de cuáles son los grados de percepción que tienen de un mensaje de feedback, ¿sí? Las personas, si ese mensaje que dan es negativo, positivo, neutral o si hay algún tipo de error. Y esto a su vez está desestructurado, desagregado según cada uno de los jefes de la empresa. Entonces a mí me permite visualizar para cada uno de estos líderes qué cantidad de observaciones tengo y en qué cantidad cada una de ellas en las distintas categorías. O sea, puedo ver quiénes son los que tienen la mayor cantidad de reviews negativas, quiénes son los que tienen la mayor cantidad de reviews positivas y así. Puedo comparar ese set de datos entre distintas esferas. También puedo ver relación, cuando quiero visualizar relación, si quiero entender cómo se conecta una variable con otra, o con varias, puede ser con una con varias variables diferentes, y puedo utilizar, como estamos mostrando en este caso, un gráfico de dispersión, un scatter plot, que es uno de los que a mí más me gusta. Alan, éxitos para vos también, gracias por acompañarnos. Bien, gráfico de burbujas, gráfico de líneas también. ¿Cómo podemos encontrar entonces esa conexión entre las distintas variables que estamos analizando? En este caso, por ejemplo, hablamos de sentimiento y cantidad de caracteres. Esto, el mismo ejemplo que hablamos recién, mensajes de feedback, cuánto escribe la gente en un feedback y cuán contentos están dentro de la empresa. Vemos esa conexión y vemos esos distintos puntitos como cada uno de esos puntos de datos, justamente. Hablamos de composición, acá aparece nuestro amigo y uno de los más extendidos, el gráfico de torta, el pie chart. Cuando queremos desglosar la composición de algo, queremos ver las partes individuales que constituyen la totalidad de un elemento, la recomendación en este caso podría ser utilizar un pie chart sin tener 200 piezas distintas. También se podría utilizar un gráfico de barra apilada, o un gráfico de mosaico, por ejemplo, para mostrar, como decíamos, la composición de la totalidad de un elemento. Hablamos también de, ahí pasé dos, hablamos también de distribución, cuando queremos ver cómo se distribuyen las distintas tendencias, cuáles son los valores atípicos, cuáles son los rangos de información de los distintos valores. Pueden ser gráficos de dispersión, gráficos MECO de líneas o columna, o bien podemos también hacer análisis de tendencia cuando queremos visualizar rendimiento de conjuntos de datos a lo largo del tiempo. En este caso, una comparación, como para distender un poco un chiste, capaz alguno lo conoce. Esto es una comparación de una correlación casi perfecta, casi perfecta. Lo que vemos graficado en este gráfico de línea, en esta visualización de línea justamente, es en la línea roja la cantidad de personas que fallecieron ahogadas en una pileta y en negro la cantidad de películas en las que aparece Nicolas Cage. Bien, esto tiene que ver con otro concepto, que es que correlación no implica causalidad. Bien, no podríamos echarle la culpa a Nicolas Cage de que hay gente que se ahoga en la pileta, pero bien, a priori podríamos decir que hay una tendencia muy parecida entre las dos cosas, bastante sospechoso. Pero bueno, esto es un gráfico de línea que nos permite entonces visualizar cómo se mueven esos dos elementos a lo largo del tiempo, como ven abajo, entre 1999 y 2009. Esperemos que Nicolas Cage, por las dudas, no haga muchas más películas. Bien. Como les dije, una herramienta para compartirles, para que no se tengan que acordar todo esto, hay alguien muy crack en internet que ya lo pensó por nosotros, esta página que se llama data2biz.com. Ahora Cami les va a compartir en el chat el link directamente para que ustedes puedan acceder. Esta página lo que hace es, según el dato que nosotros querramos mostrar, nos va a ir preguntando, digamos, vamos a poder ir avanzando
dependiendo de cuántos datos tenemos, de si es numérico, si es categórico, si tiene muchos valores, si tiene pocos valores, bien, dependiendo de cuál sea el dato que queremos mostrar, nos va a dar las recomendaciones de cuáles son esos gráficos que debemos utilizar para que la comunicación de ese insight sea lo más efectiva posible. Así que no es necesario memorizarse todos los gráficos de memoria, sino que tenemos herramientas como esta que nos dan una mano inmensa para elegir cuáles son las visualizaciones correctas para nuestro dashboard. Para cerrar este segundo módulo y avanzar hasta el último que tenemos programado hoy, hablar de integridad de datos, les comparto la frase de Edward Tufte, que es uno de los padres de la visualización de datos y quien, por ejemplo, acuñó el concepto de ratio data-tinta, que plantea que cuanto menos cargado está un tablero, cuanto menos cargada está una visualización, más clara es, más fácil de entender es. Entonces, bueno, tratar de no cargar justamente esos dashboards, esas visualizaciones, no ponerle todos los efectos, colores, sombras, 3D, etcétera, sino apuntar a que el dato se vea, se lea y se entienda efectivamente. Lo que nos comparte el amigo Edward es que justamente la excelencia gráfica, hablando de data visualization, es aquella que le da al espectador la mayor cantidad de ideas en el menor tiempo posible, utilizando la menor cantidad de tinta, en este caso la menor cantidad de píxeles, podríamos decir, y en el menor espacio. Yo tengo que ser súper eficiente para que cuando arme mi tablero, cuando arme mi informe, pueda darle las herramientas a la persona del otro lado que pueda generar esa explosión, esas ganas de salir a cambiar, a accionar a partir de esa información que estoy mostrando. Si mi visualización no logra eso, no es una buena visualización o no es un dato que sea relevante mostrar en un tablero. Esto lo vamos a reforzar ahora con una frase que tengo ahí guardada para cerrar la charla de hoy. Bien, dijimos, tercer y último pilar, hablamos de integridad y calidad de datos para People Analytics. Es un concepto que entiendo estando hoy en plena transición, adopción de lo que es esta metodología. eh, Recién se le está empezando a prestar atención, especialmente por el ámbito de la TAM. No hay una gran extensión, una gran adopción de lo que es justamente el tratamiento con calidad de los datos para trabajar con People Analytics, de lo que es integridad de datos, y sucede, esto genera que hoy la mayor cantidad de tiempo que se pasa al momento de desarrollar programas de People Analytics, informes o dashboards de People Analytics, se invierte, se pasa, no quiero decir pierde, pero bueno, se pierde, buscando, limpiando y estructurando información. Yo, y se los digo por experiencia, me sucede, buscar un dataset, limpiarlo, conectarlo, estructurarlo, ver que esté bien, o sea, que ese análisis que yo voy a correr después sea fiable, sea confiable, me lleva el 90% del tiempo. Después, programar el código en Python y darle correr a ejecutar, por ejemplo, es algo instantáneo, o sea, lleva un ratito desarrollar, bueno, obviamente depende de la complejidad, ¿no? Pero especialmente si ya se tiene armado para una tarea recurrente, no es algo que después lleve mucho tiempo. El código se hace una vez y se ejecuta. Después limpiar la información es el verdadero dolor de cabeza. Por eso es que elijo hoy hablar con ustedes de lo que es tratamiento, integridad y calidad de datos, porque muchos cursos hablan de herramientas, de programas, de softwares interesantes, pero no hablan de esto que para mí es un pilar fundamental, porque es lo que después genera que los análisis tengan valor, ¿no? Que es la calidad de los datos. Si yo hago un análisis de regresión, de predicción, de lo que sea, y el código está buenísimo y tengo unos resultados fantásticos, pero la información con la que estoy trabajando está incompleta, está sucia, es poco confiable, los resultados que voy a tener no van a servir de nada. Si yo después quiero tomar decisiones sensibles como saber a quién promocionar o a quién despedir o a quién darle el aumento y en qué porcentaje, necesito que los datos sean lo más fiables posibles, que estén lo mejor estructurados que se pueda, que estén limpios, que estén actualizados y distintos conceptos que tienen que ver con justamente esto que es la integridad de los datos. Una investigación que tiene que ver con esto, que justamente habla de People Analytics,
que la realizó una consultora que se llama Talent Strategy Group, habla de que el 70% de las personas de recursos humanos siente, cree, considera que en sus empresas no están haciendo las cosas bien respecto al tratamiento de datos para trabajar con People Analytics. Yo diría que el número tendría que ser más alto. Pero bien, por lo menos 7 de cada 10 profesionales saben que en su empresa están haciendo las cosas mal respecto a cómo están guardando los datos. Esto significa que la precisión, la consistencia de los datos no se está cuidando, ¿sí? Y esto aplica para cualquier tipo de información que tenga que ver con lo que usa después HR, cómo se mide, cómo se guarda, cómo se actualiza, como digo, que falte información, que los campos no estén llenados correctamente, que se midan las cosas de manera imprecisa, todo esto afecta a lo que es data integrity o la calidad de los datos. Por eso es importante, y no me quiero, ahora sé que estamos medio ahí jugados con el tiempo, este, pero que tiene que ver con la importancia de adoptarlo desde los primeros pasos, ¿no? Cuando trabajamos con HR Analytics, cuando trabajamos con People Analytics, entender que como base fundamental para tener éxito y para realizar análisis que tengan impacto en los resultados del negocio, los datos tienen que ser precisos y tienen que ser confiables. Yo no puedo tener información en la que no creo y después tomar decisiones estratégicas. En segundo lugar, por supuesto, la información tiene que estar disponible para realizar esos análisis. No puede ser que la información esté cargada correctamente, pero solo la tiene en su Excel el gerente de finanzas y no la comparte con nadie. Entonces tampoco me sirve esa información. Y por último, y tiene que ver directamente con lo que estamos hablando nosotros hoy, es que la data, la información, se tiene que interpretar de manera correcta, coherente y consistente, y esos análisis que nosotros desarrollemos tienen que ser relevantes y, como dije varias veces, tiene que tener una conexión, tiene que tener un impacto en los resultados del negocio. Me estoy quedando sin voz, se los adelanto por si en el final de de la clase no puedo hablar más, pero bien, no, voy a poner todo de mí para llegar hasta el final. Bien, estamos cerca, estamos cerca. Bien, exploramos entonces estos tres pilares, hablamos de métricas estratégicas, hablamos de data visualization, hablamos ahora de integridad y calidad de la información, ¿sí? Cómo hacemos que las empresas almacenen datos, que los muestren de manera efectiva y que tomen decisiones relevantes a partir de de esa información, es lo que nosotros tenemos que incorporar para llegar a desarrollar dashboards efectivos. La combinación de estos tres elementos que compartimos hoy, que elegimos hoy para hablar en este webinar, es lo que nos permite, lo que nos habilita a desarrollar esos dashboards, dashboards que deben ser contextualizados, que deben ser entendibles y por sobre todas las cosas deben ser accionables, accionables. Respondiendo la pregunta que había compartido muy oportunamente hace un ratito, estoy buscando el nombre, por eso no lo digo. Espérenme un segundo, que quiero decir el nombre. ¿Quién había preguntado? Jorge Pacheco, ahí está, ahí llegué, habían hablado un montón, bien. ¿Qué cosas debería tener un dashboard sí o sí? ¿Qué cosas debería tener un dashboard cuando empecemos? Que es una pregunta muy común, o sea, ¿qué tiene que tener mi tablero para ser realmente efectivo, para ser realmente accionable? Bien, la respuesta a esta pregunta es la siguiente. Nada, absolutamente nada. Y no se piensen que me volví loco, no se piensen que estoy, que los estoy buscando confundir, no. Lo que quiero plantearles con esta afirmación es que no hay justamente una métrica específica, no hay una base, no hay un KPI que tenga que ver con el éxito de un tablero, porque el tablero no es más que una herramienta, no es más que un medio que me habilita a mí a hacer que mi trabajo sí sea más eficiente, más eficaz, más efectivo. Cuando me preguntan esto de con qué puedo arrancar, y por eso traje esta slide hoy a este webinar, cuando me preguntan con qué arrancar, cuáles son las bases, cuál es la recomendación, qué es lo que usan las empresas, se cae en esta trampa de pensar, bueno, esto podría llegar a ser interesante, esto me podría llegar a servir, esto estaría bueno para mostrar en mi empresa, o bien mi jefe me pidió esto, bien, que también es bastante tradicional. Ninguna de estas cosas suele ser la que realmente después aporta valor o que tiene un impacto notorio y positivo
en los resultados del negocio. Lo que tenemos que hacer nosotros justamente es buscar, encontrar, explotar y vender esos insights, esas conexiones, ese nexo que, como decíamos hace un ratito en la cadena de valor de HR, conectan nuestro sector con los resultados del negocio. Hay un concepto que se está mencionando mucho, que de hecho hay búsquedas abiertas que he visto en LinkedIn, búsqueda de puestos laborales, ¿verdad? Ofertas laborales, que son los Analytics Translators, los traductores de Analytics, ¿no? Son estas personas que justamente tienen conocimiento de su sector, en nuestro caso HR, y también tienen conocimiento de lo que es la gestión del negocio, los resultados del negocio. Entonces, son personas que pueden justamente traducir y comunicar efectivamente esos nexos, esos hallazgos, esos insights, para después poder implementar esos informes, esos tableros, esos dashboards estratégicos. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos para nuestra empresa en particular? Ese es el trabajo lindo que tenemos nosotros como analistas de datos, que es salir a buscar qué es lo que realmente aporta valor, qué es lo que realmente esta organización necesita. Para ir cerrando, quiero compartir con ustedes algunos ejemplos que tienen que ver con distintas especializaciones de HR. Hace un ratito mencionábamos, por ejemplo, reclutamiento y selección. Distintas métricas que podemos tener en cuenta al momento de desarrollar nuestros dashboards o nuestros informes. En nuestro caso, por ejemplo, en programas estratégicos de People Analytics mencionábamos esto de la efectividad de la contratación, cuáles son los perfiles de éxito. Hablamos también de análisis predictivos de rotación, ver qué personas van a renunciar y por qué, adelantarnos a esos problemas y entender así cómo todas estas nuevas aristas, estos nuevos ámbitos de medición me permiten detectar problemas. Si yo, por ejemplo, hiciera un análisis paso a paso de mi funnel de contratación, de los distintos pasos del proceso de contratación, y detectara lo siguiente, veo que el screening de recursos humanos cuando recibo un currículum tarda 3 días, la entrevista con HR 4 días, la entrevista con el líder técnico 20 días, la call con el CEO 3 días y la oferta laboral 2 días. Enseguida, simplemente visualizando estos datos, puedo detectar que hay un problema, que hay un atraso, que hay un cuello de botella con ese líder técnico que tiene asignado ese paso del proceso y está afectando negativamente toda la experiencia de ese embudo de contratación. Entonces, visualizando en este caso paso a paso los distintos puntos de mi proceso de reclutamiento y selección, puedo ver dónde hay un problema. Una muestra de lo que podría ser un tablero justamente con datos de reclutamiento y selección, lo que nos permite justamente esta herramienta, en este caso esto está armado en Power BI, Microsoft Power BI, se puede hacer en Data Studio, Google Data Studio, se puede hacer en Tableau, o sea, herramientas para armar tableros hay un montón. Lo que les quiero mostrar en este caso específico es que este formato de trabajo con un tablero dinámico, con un dashboard interactivo, me permite filtrar y preguntarle a ese tablero, me permite acceder a la información que a mí me interese para poder llegar a esos insights. Acá no lo puedo hacer porque está como captura, ¿no? Pero si yo tengo este dashboard cargado en mi tablero de Power BI, por ejemplo, y yo hiciera clic en alguna de las búsquedas que tengo arriba a la izquierda, la búsqueda número 5, todos los otros datos, las otras visualizaciones se van a actualizar para mostrarme específicamente los resultados de esa búsqueda. Lo mismo sucede si quiero ver solamente, por ejemplo, perfiles, en este caso full stack, un estilo, una forma de trabajo de programadores según su conocimiento. Hago clic en la columna full stack y todos los otros datos se van a actualizar automáticamente sin que yo tenga que programar nada. Este, como digo, es un ejemplo interesante de un tablero pensando en insights y datos para reclutamiento y selección. Otro ejemplo que podemos mencionar, hablando de gestión del desempeño, para salir del enfoque tradicional de simplemente tener una nota cada X plazo de tiempo, o sea, se ve habitualmente en las empresas 6 meses o un año, bien, y tenemos la nota de la evaluación de desempeño. No digo que esté mal, creo que sí se le puede aportar muchísimo, muchísimo más valor. Una de las cosas, por ejemplo, que yo enseño es el análisis de sentimientos, el análisis de texto, el procesamiento natural de texto, que me permite acceder, por ejemplo, y aquí les muestro otro tablero más, a una esfera mucho más profunda, que es no solamente la nota que tiene una persona, no solamente ese resultado, un dato duro, sino también ver
cuán contenta está esa persona según lo que escribe en sus feedbacks, según lo que escribe en ese sistema de información de recursos humanos. Y yo así puedo después correlacionar cuán contenta está la gente según cuánto cobra, cuán contenta está la gente según el lugar geográfico en el que trabaja, cuán consulta, cuán contenta está la gente según el líder, según el jefe que tiene a cargo y demás. Puedo desagregar toda esa información y llegar a estadios mucho, mucho más avanzados de entendimiento de mis datos. Por último, hablando de formación y desarrollo, lo que tiene que ver con esto que son las capacitaciones, especialmente hoy, hablando en un ámbito cada vez más mediado por lo digital, algo que, como dije, me apasiona, me gusta muchísimo todo lo que es learning, formación y desarrollo, al igual que Emi, que consulta si después vamos a pasar el link de la grabación del webinar. Bien, ahora lo contestamos, yo no tengo ese dato, creo que sí, pero bien, ahora lo vemos. Lo que digo con respecto a formación y desarrollo es que hay distintos estudios que dan cuenta de la cantidad de inversión que se pierde, que se desperdicia en el ámbito organizacional. Más del 50% de todo lo que se enseña, de todo lo que se invierte en formación y desarrollo, se desperdicia. Es un concepto que se llama scrap learning, ¿no? Todo lo que tiene que ver con doy un curso, doy una formación, invierto plata en contratar facilitadores y después nada de eso se graba en la gente, nada de eso se traslada al día a día de las personas. Bien, ¿cómo nosotros reducimos ese número? ¿Cómo bajamos ese porcentaje de scrap learning? Bien, aplicando justamente Analytics a formación y desarrollo. Un ejemplo de un tablero de una empresa de aquí de Argentina, YPF, una de las organizaciones más grandes que hay en el país, que hace, como es, venta de combustibles, y también tiene autoservicio, o sea, tienen un espacio en las estaciones de servicio donde uno puede comer, donde puede comprar como en un kiosco, y bien, desarrollaron ellos un programa de formación para todas las personas que atienden estos locales y lograron, por ejemplo, detectar cuáles son las horas específicas del día en la que las personas más se conectan para aprender, cuáles son los días de la semana, cuáles son los cursos que más interesan. Una cosa que me pareció fantástica es que además pueden detectar en cada uno de los cursos que ellos dictan cuál es el momento específico, el minuto específico en el que las personas se desconectan. Entonces, ¿qué pasa? Si yo capaz tengo un curso de 40 minutos y estoy viendo que todo el mundo a los 27 minutos se desconecta, ok, ¿qué pasó en ese curso? ¿Qué no se entendió? ¿Qué puedo mejorar? ¿No? ¿Qué puedo pulir en ese programa de formación para que más personas lo completen? Así, un montón de otras variables que tienen que ver con la satisfacción y la adopción que dan esas personas al programa de formación. Tiene, como digo, un montón de otras variables súper, súper interesantes, ENPS, bien, un montón de datos súper valiosos que tienen que ver con programas de capacitación. Bien, vamos llegando al final. Antes de cerrar, quería compartir con ustedes una investigación que llevó adelante AIHR, que es la academia para mí número 1 mundial en lo que tiene que ver con digitalización de recursos humanos y People Analytics. El análisis, la investigación que ellos realizaron, lo que hizo fue buscar cuáles son las competencias que tienen hoy o que no tienen hoy los profesionales de recursos humanos alrededor del mundo. Lo que hicieron fue desagregar las competencias que tienen que ver con esto, con digitalización, con data literacy, con entendimiento, ¿no?, de los datos en 4 categorías distintas y en los distintos niveles jerárquicos, ¿no?, que tienen las personas. Si bien acá estamos viendo el detalle, el dato para mí que destaca y que quiero compartir con ustedes como profesionales de recursos humanos es que hoy solo 2 de cada 10 profesionales de recursos humanos están formados para el futuro. Solo 2 de cada 10 personas que se dedican a gestionar en HR están formadas, tienen las habilidades, tienen las competencias necesarias para el futuro de recursos humanos. Así que, por supuesto, hoy hablando de dashboards, pero también hablando de formación, quería invitarlas como dice nuestro queridísimo Dave Ulrich, referente de HR, invitarlos a que nos sigamos entrenando, a que sigamos sumando habilidades analíticas, que desarrollemos nuestro mindset analítico. Quiero compartir con ustedes, por supuesto, el mensaje de que esto de People Analytics y el trabajo con datos no es
una moda, no es algo bonito, no es algo que lo hacemos porque sí, porque alguien dijo que estaba bien, no es una opción. Digo, hoy quienes nos dedicamos a la gestión de talento tenemos que trabajar con datos, no podemos trabajar más con intuición, no podemos trabajar más como nos salga o porque siempre se hizo así, tenemos que actuar con base en los datos, datos que nos indiquen si estamos en el camino correcto o si debemos corregir el rumbo. Definitivamente, People Analytics es el camino. Y para cerrar la frase que dije que tenía guardada, cuando pensamos en desarrollo de dashboards y desarrollo de tableros, las métricas que tenemos que incluir, las visualizaciones que tenemos que incluir, tienen que acompañar el siguiente mensaje. ¿Con qué frecuencia las personas utilizan nuestro tablero para realmente tomar una decisión estratégica? No importa cuán lindo esté nuestro tablero, no importa cuántas métricas pongamos, ni cuán importantes creamos que sean, si nadie lo mira para tomar decisiones, no sirve. Ese dashboard no sirve y después podemos ponernos a analizar cuál fue el problema, qué es lo que estuvo mal, en qué estamos fallando. Pero la métrica principal, la motivación principal que tendríamos que tener, que debería motorizar el cambio a través de los datos, es esto: con qué frecuencia las personas entran al tablero para tomar una decisión. Lo demás es ruido o, en el mejor de los casos, decoración. Gente, gracias por sumarse. Llegué hasta el final con mi voz. Bien, gracias por estar ahí del otro lado. Gracias por interactuar. Gracias por sus preguntas, por su buena onda. La verdad, la pasé muy bien. Y por supuesto, gracias, TP, por la invitación. Y bueno, obviamente seguiremos aquí en distintos programas de formación que tenemos, ¿verdad, Oswald? Javier, muchísimas gracias, la verdad, por toda la información bastante enriquecedora. Ha sido una tarde muy bonita, ardua, y verdaderamente nos estamos quedando con unos conocimientos que tenemos que llevarlos a la práctica y verdaderamente, como nos mencionas, nuestros tableros, nuestros dashboards tienen que ser muy importantes y tienen que ser llevados para la toma de decisiones. Muchísimas gracias, Javier. Muchísimas gracias también a todo nuestro público que nos está acompañando de distintas partes. Ahí te dejan mensajes como: Javier, excelente, súper claro, muchísimas gracias. Mil gracias, te dicen también por ahí RH3. Gracias a todo el público. Ahora comentarles a todos los que nos están acompañando desde el inicio de este webinar que TP Group tiene un regalo para ustedes. Para esto vamos a pasar con Miriam, que les va a dar más información al respecto. Adelante, Miriam. Muchas gracias, Oswaldo. Muchas gracias también a Javier por la participación y la magnífica, realmente el espacio fue buenísimo de aprendizaje. Gracias a todos los participantes. Gracias a todos aquellos que se han quedado hasta el final. Y bueno, como el regalo que siempre tenemos, les comentamos que Javier es parte del equipo increíble de nuestro programa completo de People Analytics que estamos iniciando este 10 de febrero. Para todos aquellos que han sido parte de este espacio, de este webinar, pues tenemos un regalo que es un descuento de 30%. Estamos justamente cerrando matrículas. Solamente tenemos 3 últimas vacantes con las cuales estamos cerrando completamente para iniciar con todas las ganas este 10 de febrero. Junto a expositores también, que ya los han ido conociendo a través de cada sesión que hemos tenido, como lo hemos denominado los TMP Lives. Les comentamos que la duración de este programa es aproximadamente 2 meses, la modalidad es en vivo, los beneficios también los vamos a estar comentando a través del equipo. Justo acaba de enviar a través del chat un enlace para que también uno de nuestros asesores puedan comunicarse de forma personal con cada uno de ustedes. Allí también van a estar pudiendo revisar la información, los beneficios que tenemos, también la experiencia. Los animamos a vivir la experiencia con TMP, una experiencia de aprendizaje donde cada uno de ustedes pueda profundizar mucho más sus conocimientos en People Analytics. Así que el equipo ya puso el enlace, los animamos a darle clic para que puedan también tener acceso. Los módulos que vamos a estar avanzando son indicadores de gestión, Business Analytics, estudio predictivo de la conducta y dashboards en People Analytics, como lo hemos visto el día de hoy. Ahí nos está presentando Oswaldo los docentes que tendremos a cargo. Tenemos a Ramiro Blázquez, a Javier Calzolari, que el día de hoy nos acompañó, Eduardo Páez y también a Luis Ceballos. Así que los animamos a poder participar. Muchísimas gracias. Estén atentos a nuestras redes sociales, por favor. Hemos enviado también un mensaje para que puedan etiquetarnos. Nos pueden encontrar en LinkedIn, en Instagram, en Facebook. Nos encantaría saber cómo les fue en su experiencia.
Nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias, Oswaldo. No se olviden así que tenemos de regalo el 30% de descuento. Solo tenemos 3 cupos para cerrar matrículas, así que ahí ya algunas personas ya nos han estado escribiendo y con ellos cerramos. Gracias, Oswaldo. Nos vemos en un próximo TMP Live. Muchísimas gracias a todos. También nos hacían una pregunta por ahí de si es que esta grabación se iba a compartir. Le decimos que sí, se va a compartir el enlace a través de YouTube. Nosotros vamos a subir esta grabación a YouTube, así que la van a tener disponible para que la puedan ver y seguir analizando porque es información bastante importante. Muchísimas gracias nuevamente y que tengan buena tarde. Hasta luego. Gracias, Javier. Nos vemos, muchas gracias.